Vamos a empezar por la resistencia. Vamos a suponer que tenemos una resistencia de valor R y tenemos pues una tensión, un fasor de tensión en bornes de la resistencia y una corriente. Y la impedancia sabemos que es el cociente entre el fasor de tensión y el fasor de corriente. ¿Cuál sería el valor entonces de la impedancia en una resistencia? Bueno, vamos a suponer en todos los casos que la corriente, como hemos hecho hasta ahora, pues es una sinusoide que tiene una cierta amplitud I sub 0 y luego es de la forma seno de omega t más phi sub i. La cuestión es cuánto valdría la tensión. Nosotros sabemos que en una resistencia, por la ley de Ohm, la tensión, si estamos trabajando en el tiempo con expresión instantánea, pues la tensión tiene que ser el valor de la resistencia por la corriente. Eso es la ley de Ohm. Por lo tanto, ¿cómo será la sinusoide de la tensión? Pues si la corriente es de esta forma, simplemente R por I sub 0 por el seno de omega t más phi sub i. Por lo tanto, esto de aquí será V sub 0, la amplitud del fasor de tensión, y esto será phi sub v, la fase de la tensión. Por lo tanto, el fasor de tensión, pues será R por I sub 0, su amplitud, y la fase, pues, phi sub i. La fase es la misma que la de la corriente porque la resistencia no le ha variado la fase. Es decir, si yo represento con respecto al tiempo las sinusoides de tensión y de corriente, pues la de corriente se originará en un cierto instante y tendrá este aspecto. Esta será la corriente. ¿Y cómo será la sinusoide de tensión? Pues tiene la misma fase, luego se origina en el mismo sitio y luego tendrá pues una amplitud mayor porque se multiplica por R, pues será una cosa así. Esta será el fasor de tensión. Vale, es decir que se origina en el mismo instante, están en fase, es decir que tecta es 0. Tecta es igual a 0. Tecta era phi sub v menos phi sub i, es 0 porque están en fase, la tensión y la corriente. No está adelantada ni la tensión ni la corriente, las dos están en fase. Tecta es 0. Y por lo tanto la impedancia Z, que es el cociente entre los fasores de tensión y de corriente, pues será igual a fasor de tensión, R0 por I sub 0 por elevado a J phi sub i dividido por el fasor de corriente, que será I sub 0 por elevado a J phi sub i. Estas exponenciales se pueden simplificar, I sub 0 se puede simplificar y al final la impedancia de una resistencia es R ohmios. Tan sencillo como eso. Si lo representáramos en función de la frecuencia y vemos cómo varía con la frecuencia tanto el módulo de Z como la fase es tecta, pues veríamos que en el caso de una resistencia la fase es siempre 0, da igual lo que valga la frecuencia, la fase es 0 y la resistencia es R, es constante. Da igual también lo que valga la frecuencia, para todas las frecuencias esto vale R. La amplitud o el módulo de la impedancia es R constante y la fase es constante igual a 0. Bueno, ya veremos que en el condensador y en la bobina esto no sucede así. No es constante con la frecuencia el módulo de Z. ¿Vale? Esta sería entonces la impedancia de un elemento básico que es la resistencia. La impedancia es simplemente R. En el caso de la bobina y el condensador, pues no es tan simple. Vamos a empezar con